Bueno, muy contento de estar aquí, lo quiero expresar, reiterar de nuevo, en compañía de ustedes, tratando este tema, que ayer en la noche, nos dio una idea de todo el potencial de conflicto que hay acumulado en el mundo con el intento de asesinato del presidente Trump. Miren, yo quiero empezar evocando una obra que publicó, que vale la pena leerla ahora, en clave de presente, Arnold Toynbee, en la década de los 50, 60. Se llama El mundo frente a Occidente, que eran unas conferencias que él dio en la BBC, hablando de cómo la civilización occidental, europea, en la primera etapa, dominada por Estados Unidos ya en el último siglo, cómo el mundo reaccionaba frente a la presencia occidental en lo que se conoce desde la perspectiva occidental como la era de la modernización. Occidente era la expresión de la modernización, cuando llegaba a sociedades cerradas, tradicionales. El ejemplo más interesante es China, pero también Rusia. Las élites chinas y rusas tenían reacciones ambivalentes, los mismos japoneses, los turcos, los hindúes, tenían reacciones ambivalentes, porque se daban cuenta de que esa civilización tenía un poder superior. Y entonces el problema era cómo reaccionar frente a esa civilización occidental, que ellos lo veían como algo unitario, cómo ellos podían enfrentar esa civilización. Por ejemplo, los chinos tuvieron una táctica muy inteligente, que era enfrentar los bárbaros con los bárbaros, porque para los chinos los europeos eran unos bárbaros, y mientras más lejos estuvieran, más bárbaros eran. Entonces ellos usaban esa técnica. Los rusos, por ejemplo, la élite rusa decidió, vamos a occidentalizarnos, vamos a usar todas las ventajas de Europa. Los turcos hicieron lo mismo en el plano militar, aunque Turquía tenía un pie en Europa, vamos a estar claros. Turquía siempre tuvo un pie en Europa. Claro. Y del otro lado, espérate, todos esos territorios de los Balcanes eran dominio turco. Y ni hablar la India. Entonces ahí Japón, en cambio, se cerró. Sí, después de la revolución Meiji, hasta que llegaron los barcos famosos, los barcos negros, el Comodoro Perry. Del Comodoro Perry, Japón se abrió. Y lo que hizo. Se abrió porque estaba cerrado. Pero se abrió sin tener los recursos para sostener un esfuerzo industrial grande. Entonces, que conte que tiene razón Pellegrín cuando dice. La competencia del emperador también. Y ellos habían tomado en el siglo XVII para una de sus leyes del shogunato la legislación holandesa. Ellos empezaron a abrirse, incorporar elementos. Y los mismos chinos finalmente entendían que superar la situación de los estados desiguales, humillantes, pasaba por obtener la república. Y por eso Sun Yat-sen hace todos los intentos por lograr la república, la revolución nacional, para ponerse en el plano igualitario de las naciones europeas. Porque en el fondo todo el orden internacional se había conformado sobre los principios de la paz de Westfalia, de los tratados de Westfalia. 1648. Entonces, la igualdad soberana de los estados, la soberanía, el principio de no intervención, todos esos principios surgen precisamente en Europa, pero se proyectan al mundo. Entonces, las naciones históricas, que habían sido imperios, los persas pues, también,
querían eso. Entonces esa fue una relación compleja, muy compleja, porque no eran sociedades que estaban dispuestas a occidentalizarse completamente. Eso es lo primero que vale la pena recordar. Octavio Paz recuerda en Tiempo Nublado que la Revolución Blanca del Shah Reza Pahlavi, intentando llevar a Irán, al Irán milenario, a Persia, al mundo moderno, es la que termina provocando la fiesta de los 6.000 años, termina provocando la revolución, la indignación del pueblo, la revolución islámica. Una cosa insólita de que en el siglo XX aparecieran una revolución teocrática con principios del siglo VII en Persia. Y advertía Octavio Paz, y vale la pena leerlo, sobre todo ese capítulo que se llama La sublevación de los particularismos, advertía que en los intentos de Occidente de imponerle al mundo sus modelos iban a provocar esas grandes reacciones en todo el mundo. Claro, usando también métodos, técnicas, sobre todo en el campo científico, militar de Occidente, porque se enfrentaba a Occidente, pero usando también armas, recursos de Occidente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo quiero poner en cuestión el tema de la Tercera Guerra Mundial. Yo personalmente, que tengo muchos años ya estudiando el fenómeno de la guerra, he llegado a la conclusión, bueno, lo que llamamos Guerra Fría propiamente es la Tercera Guerra Mundial. No se desencadena como las otras guerras, sencillamente porque había un alto riesgo de una destrucción mutua asegurada, pero eso no significa que no fuera una guerra. De hecho, es en el contexto de la Tercera Guerra Mundial, en escenarios como el lejano oriente, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, luego la guerra de Rusia en Afganistán y luego de Estados Unidos en Afganistán, las guerras en África, las guerras en África, las guerras en Medio las Oriente, guerrillas en América Latina, las guerras en Medio Oriente y el tipo de conflicto que se genera en América Latina, es que se reformula el concepto de la guerra, porque hay que hablar de la Tercera Guerra Mundial. Fue la Guerra Fría, pero fue la generadora de la guerra de cuarta generación, que está impregnada de la visión ideológica de la guerra que tienen los asiáticos. Entonces, propiamente, nosotros ahora mismo, yo diría desde el año 2014, estamos viviendo la Cuarta Guerra Mundial, híbrida, es decir, de cuarta generación, porque la primera generación de guerra era la que usaba la unidad básica de línea y columna, caso de las legiones romanas, las tropas espartanas. La segunda generación de guerra en la humanidad aparece precisamente con el avance científico-tecnológico que representaron la artillería, sobre todo la ametralladora y todo eso, que hace que la guerra sea más de posiciones y de fortificaciones. Eso dura poco porque empieza propiamente con algunas guerras marginales, la guerra de secesión de Estados Unidos y la guerra franco-prusiana. Luego viene la guerra de tercera generación, que es la que vimos en la Segunda Guerra Mundial, que fue guerra de movimiento, guerra de sorpresa, guerra rápida, el de relámpago, Blitzkrieg, que lo que buscaba era desestabilizar la capacidad de respuesta del enemigo,
Pero a partir de esas experiencias y de lo que siguió en la Guerra Fría, viene esa guerra donde el elemento central es el ataque a las estructuras cognitivas de los estados y sobre todo a los factores de cohesión social. Y esa guerra mundial de cuarta generación que se está librando en todos los escenarios está ahora mismo desestabilizando a la potencia líder que intentó a partir de la caída de la Unión Soviética crear el nuevo orden mundial bajo su égida, bajo su hegemonía. Por una serie de eventos y una serie de errores que cometieron y sobre todo por un enfoque ideológico que unía a las élites globalistas, liberales y neoconservadoras en el concepto de que se podía dominar el mundo a través del multilateralismo, el multiculturalismo, el control de una serie de recursos y la integración unificada de la cadena de suministro. Para eso necesitaban a China como aliado, cosa que la tuvieron desde finales de los 90. Fue clara en el 2001 cuando ingresa a la Organización Mundial del Comercio, bendecido por Estados Unidos, pero se empieza a romper con la línea Xi Jinping en el 2013-2014. Por eso sitúo eso como inicio de este conflicto. Entonces, propiamente, eso que se está dando, ¿cuál es la contradicción dominante ahora en el mundo? Es la contradicción entre el imperialismo globalista de esas élites globales y el nacionalismo de gran potencia. Porque las naciones pequeñas pueden tratar de resistir y muchas han resistido, pero lo que está cambiando el orden mundial, lo que apunta a reconfigurar el orden mundial e incluso abrir la posibilidad de lo que decía Octavio Paz, de que se resurgieran nuevas formas de Estado. Porque, por ejemplo, el conflicto que hay en Gaza, ¿es realmente sobre el Estado palestino? No es sobre el Estado palestino. Es un conflicto cultural. Ahí hay que evocar a Huntington, choque de civilizaciones. Para el mundo musulmán y para el mundo árabe musulmán, lo que cuenta no es el Estado Nacional. Ellos lo ven como un injerto de Occidente. Lo que cuenta es la umma arabilla y la umma islamilla. Y la estructura política de la umma arabilla, la umma islamilla, es fundamentalmente el califato. El califato. Entonces hay unas ansias de renacimiento, de naciones históricas. Putin está empeñado en levantar a Rusia después de una experiencia de la caída de la cuarta versión del imperio ruso, que fue el imperio soviético. Esta es la quinta versión. Pero Turquía está en una fase de renacimiento, proponiéndose que volver a ser la gran potencia en todo Medio Oriente. Y lo mismo está intentando hacer Irán. Ahora, todo eso pasa en un momento en que Occidente tiene su peor crisis interna. ¿Por qué? Porque Occidente, buscando imponer el orden global, con un objetivo de construir una nueva humanidad, el transhumanismo, a través de los recursos de la cuarta revolución industrial, ha perdido sus raíces, se ha negado a sí mismo, se ha traicionado a sí mismo. Y entonces ahora mismo tiene el problema interno. La posibilidad de la guerra nuclear, que es un tema que está planteado, lo voy a tratar en un minuto más. Miren, yo creo que está muy cerca de que cualquiera de los conflictos que se están desarrollando pueda evolucionar hacia una guerra nuclear, que si no es total, puede ser regional y representaría para la humanidad algo extraordinario. La Primera Guerra Mundial
tuvo mucho que ver. El que la estudia en profundidad sabe que esa guerra ya estaba decidida hace tiempo. Pero y que no fue la muerte de Francisco Fernando, eso fue el detonante, claro. Pero pudo haber sido cualquier otro. Pero ya los planes de combate, el plan 17, el proyecto de defensa Chiflen, la carrera armamentista, todo eso estaba montado. Ahora, ¿qué fue lo que disparó y hizo inevitable la guerra y que se escalara al nivel que se escaló? El sistema de alianzas. Ahora, en el presente, tenemos un problema muy serio, y esto es lo último que voy a decir. Un problema muy serio, y es que se están integrando tecnologías a la guerra, que, como la inteligencia artificial, que le están quitando una capacidad de decidir racionalmente a los sujetos humanos. Entonces, cuando metemos eso en la ecuación, existe un altísimo riesgo de que la capacidad de respuesta, esto que acaba de hacer la OTAN en la cumbre, decidir el envío de armamento como los misiles de largo alcance, los Tomahawk a Alemania. Es un paso hacia la guerra mundial nuclear. A nosotros que estamos en la región donde en la Guerra Fría se dio el escenario, el único escenario donde estuvimos al punto de volar el planeta, nosotros tenemos que estar sumamente preocupados, porque ya incluso empezó, se había dicho antes, pero ya incluso empezó. Si hay un escenario en geopolítica donde la ventaja estratégica de Occidente colocar armas de gran poder en la frontera de Rusia puede ser replicado para neutralizarlo, es precisamente en la zona del Caribe, en el Gran Caribe, desde México hasta Colombia, Venezuela, Centroamérica, el Caribe antillano. Pudiera repetirse un escenario de eso. Ahora, para mí, el escenario más terrorífico lo acabamos de ver anoche. La acción el atentado terrorista, un magnicidio, el intento de magnicidio. Sí, pero fallido. No, es un intento porque fracasó. El magnicidio es ejecutar. Sí, pero lo cierto es que lo que se necesitaría para una chispa es eso, o que un grupo terrorista autónomo, eventualmente, que los hay en el mundo. Bueno, quien mata a Francisco Fernando, Gabrielo Princip, era miembro de Mano Negra. Óyeme, el servicio secreto serbio trató de revertir la ruta. Óyeme, que trató de revertir la operación y porque ellos la financiaron al principio y después dijeron que no. Y ya la Mano Negra y ese grupo de actores ya estaban decididos a hacerlo sí o sí, y el destino lo colocó de nuevo en la mira de Gabrielo Princip ese día, en julio precisamente. Ahora mismo estamos en el mes de un aniversario de lo que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. Por eso yo le recomiendo, lo dije, lean Los Cañones de Agosto de Bárbara Tuchman, que nos da una idea de cómo empiezan las guerras, pero qué difícil es prever cómo van a evolucionar por los errores, porque son errores de cálculo, todos son errores de cálculo, cada cual calcula que el otro va a actuar o que no va a actuar, y después vemos ahora con lo que hay de armamento y sobre todo de el límite de la respuesta
de la respuesta es marcada por la tecnología, puede provocar una hecatombe, y si no a escala planetaria, por lo menos a nivel regional. Gracias.